que dice la Biblia en el cual fue cautivo el pueblo de Israel, fue porque no tuvo conocimiento. Pero no que la traiga. Entonces, una de las cosas que trajo el cautiverio al pueblo de Israel fue en el cual, me explico, que dice la palabra que el pueblo, Faraón obligó y gobernó al pueblo de Israel con duras tareas. Amén. Entonces, ¿para qué? Para traer cansancio al pueblo de Israel y no pudieran buscar a Dios. Y sabemos nosotros que no nos congregamos todos los días, sino nos congregamos en la oración el día jueves y el día domingo. Pero aún así, la palabra nos llama a diezmar. Y el apóstol, y Jacob, cuando hizo el pacto con Jehová, le dijo: de todo lo que tú me dieras, el diezmo daré para ti. Entonces, muchas veces nosotros cuando aplicamos el diezmo, nosotros lo vemos de la siguiente manera, que es dinero. Pero lo que dice Jacob es que de todas las cosas que Dios nos ha dado, tenemos que diezmar. Amén. Y una de las cosas que tenemos que aprender a diezmar a Dios es nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere es que nosotros no cumplamos en el diezmo del tiempo. Entonces, el diezmo de un día son 2 horas 40 minutos a 3 horas. Entonces, nosotros cuando estamos en la oración, cuando estamos en las convocatorias, más o menos usamos 3 horas. Entonces, ese tiempo nos unimos para diezmarle el tiempo al Señor y entregarle lo que le corresponde. El problema, ¿qué pasa esos días que no nos congregamos? ¿Le estamos diezmando el tiempo a Dios? ¿O le estamos robando aquello que no podemos devolverle al Señor? ¿Me explico? El diezmo es dinero. Amén. Pero el dinero yo lo puedo devolver. La palabra dice que yo puedo restituir mi diezmo cuando no le he dado. Pero lo que no podemos devolverle al Señor es nuestro tiempo que le hemos robado al Señor. Amén. Entonces, una de las cosas que pasa, por qué la gente no sirve dentro de la iglesia o no se congrega, es porque muchas veces, y a mí me han dicho: pastor, lo que pasa es que yo trabajo, y te dan todo el horario. Amén. Pero cuando Jesús le muestra la moneda en el templo, Jesús dice algo y dice: ¿de quién es este rostro? ¿Y qué dice el pueblo? Del César. Entonces den al César, que la representación de Faraón, que la representación del mundo, a lo que es del César. Pero no dejen de darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. O sea, el diezmo de nuestro tiempo diario tenemos que aprender a dárselo al Señor. Amén. Y mínimo son 3 horas. Y muchas veces la iglesia está escuálida en oración y está media hora, 10 minutos, 15 minutos. Tiene oración de gallina. Se agachan, ponen el huevo y parten. Pero no le estamos diezmando el tiempo a Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender lo siguiente: a cultivar una vida devocional. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Y eso es lo que el Señor puso en mi corazón para entregarle el día. Porque un día vamos a comparecer delante del trono del Señor y tenemos que dar cuenta de todo lo que Él nos ha dado. Los padres tienen que dar cuenta de sus hijos, si los criaron bien, le enseñaron la palabra del Señor. Pero también vamos a tener que dar cuenta de nuestra ofrenda, de nuestros diezmos, de nuestros servicios, de nuestros dones, de nuestras capacidades que Dios nos ha dado, etc. Amén. 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 Entonces, para poder nosotros, porque la palabra dice que la iglesia primera estaba todos los días en el templo. Qué difícil. Qué difícil. Todos los días en el templo. Entonces, los tiempos de culto, hermanos, son sagrados. Amén. El tiempo de oración es sagrado. Amén. No vamos, estamos robando tiempo al Señor. Pero los días que no nos congregamos, ¿qué tenemos que hacer? Tener un tiempo devocional. Y mínimo son 2 horas 40. Amén. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces en el día. Oraba en la mañana 1 hora, al mediodía 1 hora y por la noche 1 hora. Todos los días, o sea, todos los días tenía un tiempo devocional de apartarse con Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que crecer espiritualmente, pero muchas veces pasamos todo el tiempo alimentando nuestra carne. Pastor, ¿por qué me viene algo? ¿Por qué, pastor, me pasa esto? ¿Por qué? Porque no le hemos estado dedicando el tiempo a lo que más conviene. Por eso, cuando Marta critica a Jesús y le dice, pero Jesús, ¿cómo permites que María esté sentada aquí mientras yo me estoy sacando la mugre? Lavando los platos, cocinando, haciendo la comida para servirte. Pero Jesús le dice, Marta, Marta, turbada y afanada estás en muchos quehaceres. Y tenemos que entender algo, hermano, que Dios no nos da más carga de lo que podemos llevar. El problema es que nosotros nos ponemos más carga de la que nosotros podemos llevar. Y nos turbamos, y nos afanamos, y nos apartamos del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados? ¿Por qué? Porque Jesús le dice esto, Marta, Marta, afanada, turbada estás en muchos quehaceres. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de cocinar. No era el tiempo de lavar los platos, no era el tiempo de barrer el piso. Era el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Pero muchas veces la iglesia llega a escuchar la palabra del Señor, pero todavía en su mente, en su interior, en su corazón, están turbados y afanados. Pensando en las cuentas, pensando en el trabajo. Cuando uno tiene que pensar en el trabajo, en el horario de trabajo. Amén. Ahí yo tengo que cumplir todo. Afuera es mi tiempo. Pero Faraón, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere hacer contigo? Quiere aún probarte tus tiempos libres. Cuando trabajaba en las brujas, en un supermercado, hermano. No era mi suegra, era un supermercado. Entonces, dice, un día era segundo a cargo de todo lo que era el sector de perecible, hacía las compras, las ventas, las mermas, recibía los pedidos, además atendía a gente. Y un día un jefe me dijo, un administrador me dijo, que apuesto que tú no puedes dormir pensando en el trabajo. Yo le dije, está totalmente equivocado. ¿Por qué? Me dijo. Y él también era cristiano, Jesús, al parecer. Pero me dijo, ¿y por qué? Sí. ¿Por qué? Porque mi trabajo comienza y termina desde que yo comienzo mi horario laboral.
Pero yo no voy a mezclar mi vida cristiana y no voy a mezclar mi vida familiar con el trabajo. Ahí termina mi trabajo. ¿Por qué? Porque Faraón te quiere quitar el tiempo de tu vida para que tú no cultives una vida devocional con el Señor. Amén. Amén. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 16. Pero en mi trabajo, hermano, mi trabajo era impecable. Pero tuve que renunciar. Porque yo me casé con mi esposa y pedí un traslado y no me lo dieron. Y tuve que renunciar. Pero no tenemos que permitir que Faraón nos robe. El diablo vino, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Y Jesús ha venido a dar vida. Vida en Vida abundancia. en abundancia. Entonces, en 1 Timoteo 4, versículo 13 al 16 dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de la Escritura, en la exhortación y la enseñanza. Dice, no descuides el don espiritual que está En ti. en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de mano del ministerio. Y luego sigue diciendo, reflexiona sobre estas cosas y dedícate a ellas. ¿Qué cosa? La lectura de la palabra. ¿Cierto? ¿Qué cosa? La enseñanza, Amén. la exhortación y no descuidar el don espiritual que Dios nos ha dado. Entonces, el apóstol Pablo le dice al apóstol Timoteo, reflexiona sobre estas cosas y dedícate a ellas. Dile a tu hermano, dedícate a ellas. Dedícate a ellas. A leer la palabra, A leer la palabra. a estudiarla, A estudiarla. a enseñarlas A enseñarla. y a exhortarlas. Tenemos que dedicarnos a ellas. Dice, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. O sea, ¿qué enseñanza? Los tipos de enseñanza erróneas que recibimos. Amén. Dice, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación. ¿Para quién? Para ti mismo como para los que te escuchan. Amén. O sea, la categoría el servicio que tenía el apóstol Timoteo era de pastor. El apóstol Pablo lo envía a Éfeso a pastorear la iglesia de Éfeso. Pero le da este consejo, que es, entre tanto que llego, o sea, entre tanto que el apóstol Pablo iba a ir a visitar a Timoteo a Éfeso, dice que se ocupa en qué? En la lectura de las Escrituras. Amén. Pero esto es para pastores, no. Es para todos nosotros. Porque estamos todos llamados a qué? A llevar el Evangelio Santo. Amén. A llevar el Evangelio de Cristo, hermano, a otros. Entonces, dice, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación, la enseñanza. ¿Cuánto leen la Biblia? Amén. ¿Cuánto exhortan? ¿Cuánto enseñan la palabra? Porque habla de crecimiento. ¿Cuánto no están descuidando el don espiritual? Porque eso es para el pastor. No, es para todos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, se salvo tú y tu casa será salva. Pero ¿cómo va a ser salva mi casa? Yo entregando la palabra correcta. Amén. La doctrina correcta, porque dice que en los posteriores tiempos, cuando uno lee el versículo 1, dice que el espíritu, en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo de apostasía. Hubo a un pastor que invitó a un profeta y el profeta le dijo, pues uno tiene que saber a quién invita. Amén.
y le dijo, mira, dice el Señor que te va a dar el dinero y te va a dar todo lo que tú necesitas para construir esa iglesia para 5,000 personas, pero tú no vas a construir, no vas a poner 5,000 sillas, sino vas a poner 5,000 sillas y una. Pero esa una, nadie se va a poder sentar ahí. Porque cuando adoren a Dios, el espíritu de tu mujer que falleció se va a sentar ahí. Y según la Biblia, ¿eso es verdad o no? ¿Puede ocurrir? Que el espíritu de una persona pueda bajar a un cuerpo. Pero estamos hablando de un hombre grande, un hombre reconocido, un pastor reconocido. Y él aceptó esta profecía. Y inmediatamente fue objeto de crítica porque aceptó la profecía. Y él dijo, y se defendió, no, que nosotros hemos predicado en tantos lugares, hemos hecho tantas campañas. Pero es una operación de error. Amén. Porque la palabra dice que nadie puede subir del Hades al mundo de los vivos, a la tierra. Por eso cuando Jesús habla de la parábola del rico y Lázaro, el rico le dice, pero Padre Abraham, envía a Lázaro a donde mis hermanos para que no lleguen a este lugar. Y Abraham le dice, el padre Abraham le dice, nadie puede salir de este lugar. Amén. Los muertos no pueden descender, hermano. Pero, ¿y por qué ese hombre grande, en el Señor, conocido en la palabra, aceptó esa profecía? Porque hay espíritus de error. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos una verdadera vida devocional, hermanos, vamos a entregar doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque no es una cosa de intención. La buena intención no significa que me va a llevar a la salvación. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que se ocupara de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza y que no descuidara del don espiritual que estaba en él, era ¿por qué? Porque detrás de él había muchas personas que él lo iba a conducir a la salvación. Hermano, mi deber, cuando tú te pusiste bajo la cobertura pastoral de esta iglesia, mi deber es conducirte a la salvación. Amén. Y yo voy a tener que dar cuenta por tu alma. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estudiar, preocuparme de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Pero también tienes que hacerlo tú porque detrás de ti hay familia. Están tus hijos, Amén. están tus nietos. Tienes que ocuparte. Amén. Amén. Para tener esta vida devocional. Y por eso dice, reflexiona. Y Dios nos llama hoy día a reflexionar. No sé si me estoy dando a entender. O estoy hablando en lengua, en chino, mandarín. Amén. Entonces dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos habrá el espíritu de error. Por eso no todo el que diga, Señor, Señor, dice la palabra, es del reino de Dios. Amén. 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 Entonces, la palabra ocuparse es la palabra griega prosejo, que significa sostener la mente. Y, como referencia, abre nuestro entendimiento. Entonces dice, hacia prestar atención a, tener cautela por, aplicarse uno mismo a, adherirse a. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Timoteo tenía que aplicarse a qué? A leer la palabra. Hermano, tú tienes que aplicarte a leer la palabra. Amén. ¿Para qué? Para que el trabajo de tu mente, al leer la escritura,
traiga entendimiento. Por eso la palabra dice que para los que no han recibido a Cristo Jesús, hay un velo que no le hace entender la Escritura. Entonces, si tenemos al Espíritu de Cristo, tenemos a Jesús, se nos va a abrir la palabra, hermano. Entonces, lo primero que le dice que tiene que ocuparse en qué? En la lectura de las Escrituras. La palabra lectura es el griego anagnosis, que significa su raíz es analginosco, que significa aprender de nuevo. O sea, que la finalidad de leer es aprender. Amén. Entonces, es el acto de leer lectura, y leer es entender o interpretar un texto de un determinado modo. O sea, ¿cuál es la idea de leer? Es entender lo que estoy leyendo. Amén. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad, ¿qué cosa? La Escritura. Ahora, cuando, y lo hemos dicho varias veces, que cuando una palabra termina en T, suponte, escudriñad la Escritura, ir por todas las naciones. Hacer esto es un mandamiento de Jesús. O sea, que cuando Jesús le está diciendo escudriñad la Escritura, nos está dando un mandamiento. O sea, que para la iglesia no es una opción leer la palabra. Es una obligación y es una necesidad. Amén. ¿Para qué? Para no ser engañados y para poder conducirnos. El apóstol Pablo cuando llega a Berea, dice, y estos hombres y mujeres eran más nobles que los de Tesalónica. Porque cuando yo predicaba y enseñaba, ellos lo recibían, la palabra que yo predicaba, con toda solicitud. Recibían lo que el apóstol Pablo estaba predicando. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? La cruz de Cristo. Entonces, pero después dice, ¿pero por qué era más noble? Porque ellos tomaban lo que yo recibía, lo anotaban, lo escribían, y luego iban a la Escritura a comparar si lo que yo le había enseñado era verdad o no. O sea, Dios nos quiere dar a entender, hermanos, que para poder crecer tenemos que escudriñar la Escritura. Pero lo vamos a estar viendo. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Habían llegado hermanos y me han dicho, pastor, yo hago la voluntad de Dios. Amén. Una pregunta, ¿conoce cuáles son los 10 mandamientos? No. ¿Y cómo sabe que está haciendo la voluntad de Dios? Pero es que dice la palabra que amarás a Dios con todo tu corazón. Ya, pero tú lo amas con todo tu corazón. Con todo, la palabra todo es todo. No. Pero dice la palabra que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. O sea, el 100% de tus pensamientos están dirigidos a Dios. No. Entonces tú no amas a Dios con todo tu corazón. Estás cumpliendo el primer mandamiento. Ahora, tú amas a Dios con toda tu alma. O amas a Dios cuando estás bien, o cuando tú sientes amado. ¿Sí? Entonces tú no amas a Dios con toda tu alma. Ahora la pregunta, ¿tú amas a Dios con toda tu fuerza? Eso significa que tú trabajas arduamente en la obra. Tú no te quejas porque te llaman a servir. No. Entonces tú no estás amando a Dios. Mucha gente dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Pero el apóstol Pablo, cuando menciona esas palabras, había pasado cárcel. Una pregunta, iglesia, ¿tú irías a la cárcel por Cristo? Cuando muchas veces está lloviendo, o tienes un problema y no llega al culto. Al apóstol Pablo lo apedrearon y lo mataron. ¿Morirías por Cristo? Cuando muchas veces cosas que no te gustan hacer y Dios te lo pide, no lo haces. No irías a morir por Cristo. Y eso lo dijo Jesús, lo mencionó en Mateo 22, 29, dice, pero Jesús respondió, estáis equivocados por no comprender la Escritura. Cuando el apóstol Pablo habla y dice, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, era porque lo soportó todo, lo perdió todo, hermano. Amén. Por la causa de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque todavía somos condicionales a Dios. Cuando Dios quiere un amor incondicional, que lo amemos en las buenas, en las malas, en las pruebas, en las dificultades. Amén. Por eso Él promete de que cuando pasemos por la agua, Él va a estar con nosotros. Por eso Él promete que cuando pasemos por los ríos no nos vamos a ahogar y cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos y la llama no arderá en nosotros. Pero vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por los ríos, vamos a pasar por la agua, vamos a pasar por los valles de sombra y de muerte. Amén. Lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque es parte de nuestra vida. Pero cuando entendemos que mi Dios está conmigo, a pesar de que muchas veces hemos sido infiel con Él, no vamos a temer. No vamos a temer mal alguno. Pero ¿cuándo va a llegar ese entendimiento? Cuando nosotros comprendamos la Escritura, porque la palabra leer tiene que ver que tengo que leer para comprender, para entender, para que mi pensamiento, mi mente se abra a la revelación de la palabra de Dios. Y la palabra dice, el que dice que no tiene sabiduría, pídala a Dios. Lo dice el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque Él te lo va a dar sobrenaturalmente. Amén. Hay tantas versiones, hermano, de la Biblia para leerlo claramente. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, 3 al 4, dice, y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? ¿Ah? Jesús, ¿cierto? Amén. ¿Y qué salió a sembrar? ¿Ah? Una semilla. La palabra, ¿cierto? Y dice, y mientras sembraba, la parte de la semilla cayó junto a ¿qué? Junto a las aves. Al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Y la comieron. Amén. Entonces en el versículo 19 explica qué significa esto y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo. ¿Quién es el malo? El enemigo. El diablo. Y la arrebata. Y dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que cuando la enseñanza, la palabra que se te sembró en el corazón, tú no lo alcanzaste a entender, el diablo te va a robar esa palabra. Así es, Señor. El diablo te va a robar esa semilla. Amén. ¿Por qué? Porque nos abrió nuestro entendimiento. Pero ¿por qué el Señor nos llama a leer la palabra? Por lo siguiente, porque la palabra semilla, el griego de la palabra semilla es la palabra esperma, que está relacionado con el verbo espeiro, que es sembrar, y sabemos lo que es un esperma. Y la palabra de Dios
es una esperma del Señor que viene a nuestro espíritu porque nos está reengendrando. Amén. Nos está reengendrando. Ayer, el viernes, estábamos estudiando sobre el nuevo nacimiento. Y cuando la palabra nuevo nacimiento, buscamos el original, nacimiento es nacer. Pero nuevo, la palabra griega tiene que ver con lo de lo alto. O sea que cuando Jesús le estaba hablando a Nicodemo que tenemos que nacer de nuevo, ¿es por qué? Porque tenemos que nacer de qué? De lo alto. ¿Por qué? Porque en lo alto el Señor envía su semilla hacia nosotros, que es la palabra, y que nos engendra. ¿Para qué? Para que podamos nacer de nuevo. Amén. O sea, que el cristiano que no lee la palabra no ha nacido de nuevo. Amén. Porque no ha sido reengendrado por Dios. Amén. Mira a tu hermano a leer la palabra. A leer la palabra. Porque decimos que somos hijos de Dios, pero la palabra dice que lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es lo que es? Pero para nacer del Espíritu tenemos que ser reengendrados de lo alto. ¿Y cómo nos engendra el Señor de lo alto? Por medio de la palabra. Amén. O sea que entre más palabras leamos, nuestro entendimiento se va a abrir, más vamos a conocer la voluntad de Dios, más nos vamos a apartar del mundo y más nos vamos a ir convirtiendo en hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice que cuando le recibimos, a Jesús lo recibimos, creemos en el nombre de Jesús y le recibimos. Dios nos da el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿mediante qué vamos a ser hechos hijos de Dios? Mediante la palabra. Amén. Mediante la esperma de Dios, la semilla. Por eso el sembrador sale a sembrar, ¿qué cosa? La semilla. Amén. Amén. Por eso Santiago 1:18 dice, el que ha querido engendrarnos por su palabra de verdad. O sea, ¿qué ha querido Dios? Engendrarnos por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por su palabra de verdad. O sea que cada vez que yo leo la palabra, el Señor me engendra. El Señor está poniendo su semilla dentro de mí. Y ese nuevo hombre en mí, o la nueva mujer en ti, nace. Pero hoy día la iglesia lo que menos quiere es leer la palabra. Por eso se aparta escuchando doctrina de demonios. Por eso la iglesia, aunque cree en el Señor, va a los brujos, va a los hechiceros. Y va, hermano. Amén. Y va a los que dicen, viene el profeta Pepito de los Palotes, corren para ver el profeta Pepito de los Palotes. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Porque no han sido engendrados. Pero esto es una iglesia en la cual hay palabra, hermano. Y el Señor todos los días nos está engendrando. Amén. Y estamos siendo moldeados conforme al Señor. Amén. Hechos capítulo 8, 29 31 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lees? Hermano, una pregunta, ¿tú muchas veces entiendes lo que lees? Pero mira lo que le responde el eunuco, le dice, ¿entiende lo que lees? Le pregunta Felipe, y él respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. O sea, para poder entender, Dios dejó personas, ¿para qué? Para guiarlos. Amén. En la palabra. Entonces, dice, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Pero la gente no se quiere discipular. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no nos discipulamos, si no nos guían? Porque una predicación
no basta. Tenemos que diezmar y ocuparnos todos los días de nuestra vida. Amén. 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 Lucas 24, 45 dice, entonces le abrió ¿qué cosa? La mente. Para que comprendieran ¿qué cosa? Dice, Señor, 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 sopla en mí sopla en mí espíritu de entendimiento espíritu de entendimiento y abre mi mente y abre mi mente para entender tu palabra. para entender tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se ocupara de la exhortación. Amén. Entonces la palabra exhortar es la palabra parakesis, que significa, es una imploración, una exhortación o es confortar y consuelo. Pero la definición en español dice que es pedir a una persona con razones o ruegos que haga o deje de hacer una cosa. Es animar y alentar. Entonces, otra cosa que debemos hacer, hermanos, mientras nos congregamos y somos familia de Dios, es alentarnos unos a otros. Hermano, congrégate. Hermano, ora. Ten problemas, busca al Señor. No te apartes de Él, porque en el mundo no tenemos nada. Paráclesis. Y la palabra dice que que el Espíritu Santo es el Paracletos, nuestro consolador, Amén. pero también nuestro exhortador. Amén. Entonces, dice que debemos que exhortar, lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que debe también ocuparse en exhortar, en animar a las personas, ¿para qué? Para que sigan buscando del Señor. Amén. Hermano, cuando vemos a alguien en dificultad o vemos a alguien que está faltando a la iglesia, tenemos que ir ¿a qué? Hermana, ¿por qué ha faltado? No, lo que pasa es que el pastor no me saludó. No, si es verdad, el pastor siempre podría saludar a la gente. No, hermana, vamos, siga buscando al Señor. Siga adelante. No, que estoy en prueba. Sí, pero la palabra dice que muchas aflicciones son las que vienen al justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Exhortar, pero para exhortar tengo que tener palabra. No palabra, sino palabra. No juzgando ni criticando, sino ayudando, Amén. levantando, animando. Amén. Amén. Entonces Hebreos 10, 22 al 25 dice, acerquémonos con corazón sincero ¿a quién? A Dios. Eso lo agregué yo, por eso está entre llaves. Y dice, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a la buena obra. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbres. Esa palabra costumbre también tiene que ver con ritos. Muchos siguen el rito o el culto de no congregarse. Amén. Sino exhortando unos a otros, mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Amén. ¿Ah? O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Exhorta ¿a quién? A los tuyos. ¿A quién? Primero, que no lo marqué acá, pero dice, primero, a purificar nuestro corazón de una mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. O sea, tenemos que exhortar a las personas a vivir en santidad. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué en santidad? ¿Pastor se volvió religioso? No, porque la raíz de nuestras maldiciones se llama pecado. Amén. Entonces, mientras no lidiemos con el pecado y no lo extirpemos de nuestra vida, el enemigo va a tener puerta abierta para poder atacarnos. Pero si lidiamos con el pecado y estamos libertándonos,
¿Qué significa eso? Pastor, voy a dejar de pecar. La Biblia dice que todos pecamos. Y entonces, ¿cómo es eso? Una cosa, hermano, que el pecado te alcance porque fue fuerte, porque te sometió. Y otra cosa es que cuando tú tuviste el deseo de pecar, fuiste corriendo a hacerlo. Es diferente. Porque el pecado no alcanza. Por eso la palabra dice que todos pecamos. Pero una cosa es que peleemos contra eso, peleemos, batallemos y en un momento de debilidad nos venció. Y otra cosa es que nosotros corramos a Él, vivamos en Él, practiquemos el pecado, porque la palabra dice que el que practica el pecado no es un hijo de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. 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 Un día vamos a estar hablando sobre eso. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando no se alcanza, opera igual que un vicio. El pecado es un vicio. Amén. Por eso como el pecado es un vicio y el vicio trabaja en la mente, nosotros ¿qué tenemos que tener? Purificado nuestro corazón y nuestra mente de una mala conciencia. Amén. Amén. Entonces tenemos que exhortar en eso. Considerémonos a estimularnos uno a otro al amor. ¿Pero qué amor? El amor de Dios. El amor limpio, el amor puro, que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Amén. Pero también a la buena obra. Amén. También aquí debemos exhortarnos a no dejar de congregarnos. Porque la palabra dice que en medio de la congregación de los santos es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Amén. ¿Quieren bendición? Amén. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Congréguense. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Amén. Congréguense. Salmo 133. Amén. Porque ahí viene el óleo. Ahora, la palabra óleo, en el hebreo, es la palabra shemen. ¿Qué significa eso? Que también por el Espíritu somos engendrados. Por la palabra y el Espíritu. Cuando Dios trajo orden a la tierra, dice que Dios creó, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Pero estaba el Espíritu, pero no producía orden. Y muchas veces pensamos que la iglesia tiene que ser espiritual y haber manifestaciones y eso es todo. No, hermano. Dios no se mueve en una casa con desorden. Amén. Y para que haya orden, tiene que estar el Espíritu, pero también la palabra. Amén. Que son las formas en las cuales Dios nos regenera. Amén. Amén. También tenemos que ocuparnos de la enseñanza. ¿Qué enseñanza? Enseñar a otros. Hermano, Dios te llamó a enseñar a otros. Amén. Amén. Esto no es un trabajo del pastor solamente. Es un trabajo de todos. Por eso dice que los 5 ministerios están ¿para qué? Para capacitar a los santos, para que obren en el ministerio. ¿Cómo? Enseñando a otros, orando por otros, liberando a otros, sanando a otros. Amén. Amén. Dile a tu hermano, Dios no te trajo a calentar una silla. Dios nos trajo a calentar una silla. Dios te trajo para trabajar en su obra. Dios nos trajo para trabajar en su obra. Amén. Esa palabra enseñanza es la palabra didascalia, que significa una instrucción, una función, información. Entonces, enseñar, la definición de enseñar, es hacer que una persona aprenda una cosa. Pero también tiene que ver con dar consejo, un ejemplo, pero un escarmiento. Y un escarmiento es un castigo duro a una persona. Amén. O sea, si yo voy a dar un consejo, tengo que tener la capacidad de enseñar.
Y para tener la capacidad de enseñar, tengo que leer. Amén. Porque si no leo la escritura, yo voy a estar dando un consejo conforme a mi corazón. Y no va a funcionar. Pero cuando nosotros leemos la palabra y la entendemos y aconsejamos y enseñamos a través de la palabra, ese consejo va a prosperar. Si la persona lo sigue. Amén. Pero si no lo sigue, viene maldición. Amén. Amén. Entonces tenemos que saber a quién pedir consejo. A la vecina Meche, que es la cámara de seguridad de la población. ¿No? A la señora Pepita, que tiene una lengua pero dice, id a los ancianos de la iglesia. Amén. No, es que la hermanita me da buenos consejos. El problema es que la hermanita también está en un proceso de maduración. Amén. Y a lo mejor la hermanita lleva menos tiempo que tú. O puede llevar más tiempo que tú, pero no se ha dejado aconsejar por sus pastores. Entonces no te sirve ese consejo. Amén. A lo mejor la hermanita no lee la palabra. Y no te va a servir ese consejo. Dice, ¿están enfermos? Vayan a los ancianos. ¿Necesitan consejo? Vayan a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? No los viejitos, hermanos. Los ancianos son los líderes. Amén. En este caso, los pastores. Amén. Porque nos ocupamos en la lectura. Nos ocupamos en la enseñanza. Nos ocupamos en la exhortación. Porque es nuestro trabajo delante del Señor. Y nunca vamos a dar un consejo que no esté en la palabra. El problema es que la gente no quiere escuchar la palabra. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Por eso la palabra dice que tengan cuidado. Y le dice a los profetas cuando la gente lo halaguen. Porque eso mismo hicieron los padres de ellos con los falsos profetas. Amén. Pero a los verdaderos los mandaban a la cárcel, los mandaban a matar. No, que este es del diablo, este es un enemigo. ¿Por qué? Porque le entregaban la palabra de Dios como él. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios como está escrita te va a hacer libre, te va a hacer prosperar, te va a hacer sanar, va a hacer que tu familia sea transformada Amén. como está escrita. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara. ¿Qué es lo que es el mandamiento? Lámpara. ¿Pero qué dice la iglesia hoy? No, es que los mandamientos, no se volvieron religiosos. No, es lámpara. ¿Y la enseñanza? Lámpara. La enseñanza, luz. ¿Qué es lo que es? Luz. ¿Y qué representa la luz? No, ¿qué representa la luz? ¿Qué representa la luz? La luz. Felipe, ¿qué representa la luz? La vida, la santidad. ¿Qué representa la luz? La revelación. Muchos dicen, no, yo tengo la revelación, pero no enseñan. No se ocupan de la palabra, ¿cómo van a tener revelación? A la iglesia de la Odisea le dice ciego, compra colirio. ¿Sí no, hermano Paul? Usted leyó el Apocalipsis. Compra colirio para que puedas ver. Ese colirio es la enseñanza. Una iglesia donde no hay enseñanza de la Biblia está ciega. Y le dice Apocalipsis, a la Odisea le dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre, miserable, ciego, sordo. No sé, chiquita, ciego, sordo. Pero le dice que era ciego. ¿Por qué?
porque no había enseñanza. Pero miren lo que dice esto, y esto es lo que, si a la iglesia no le gusta la enseñanza, menos esto, y camino de vida, ¿las qué? Pero uno, hermano, llega a reprender a un hermano, uno primero ya se le cayó la careta. ¿Sí me refiero una vez? Pero ¿qué dice que la represión qué es lo que es? Camino de vida. ¿Y por qué es necesario reprender? Porque muchas veces nuestro camino parece derecho, pero al fin es muerte. Con el consejo, es que los pastores hay que aconsejar, sí, pero la palabra dice que el que no escuchó un consejo privado, que lo haga con 2 testigos, y si no con la iglesia, y si no, tenlo como un espío. ¿O no dice eso, Felipe? Que es maestro de la iglesia. Entonces, la reprensión son instrucciones de vida, son caminos de vida. Tanta instrucción mucho se revela. Marcos capítulo 1, 22 dice, y se admiraban ¿de qué? De su enseñanza. ¿De la enseñanza de quién? De Jesús. Porque enseñaba como quien tiene, ¿qué cosa? Autoridades. Y no como lo escriba. ¿Cuántos quieren tener autoridad? Amén. Y que tengan la capacidad de enseñar. Amén. Pastor, yo no tengo la capacidad. Pero para allá va. Sigue adelante. Sigue aprendiendo. Diga, Señor, abre mi mente. Eleva, no voy a decir eleva mi conciencia porque eso lo hacen otros tipos. Marcos capítulo 1, versículo 27 dice, y todos se asombraron que, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Imagínate la autoridad que da la enseñanza. Dile a tu hermano, ocúpate de la lectura, Ocúpate de la lectura, de la exhortación de la exhortación. y de la enseñanza. Amén. Dile, discípulate. Y también el cuarto consejo que le da a Timoteo, no descuidar el don. Esta palabra don es el griego carisma, que significa una dávida divina, un regalo divino. La palabra dávido o don es el regalo. ¿Ya? Y este regalo es una habilidad sobrenatural para ejecutar algo. Entonces aquí dice que también es una liberación de un peligro, de una pasión. O sea que el don espiritual también nos sirve para liberarnos del pecado. Amén. Amén. Por eso debemos crecer en qué? En el don, no descuidarlo, sino encenderlo. Dice, concesión espiritual, facultad milagrosa, da vida y don. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7 al 11, dice, pero cada uno le daba la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Amén. ¿Para el provecho de quién? De mi hermano. El don espiritual no es para mí, es para mi hermano. Amén. Amén. Dice, porque a este les da para que esto siga fluyendo, porque el apóstol Pablo dice que los dones que fue entregado por imposición de mano, primero lo que no tenemos que hacer es contristar al Espíritu. Efesios 4, 30 al 31 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo es nuestro sello. Amén. Amén. ¿Se puede quitar ese sello? Sí. El Espíritu Santo se puede ir de una persona. Amén. Entonces dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿De goza? ¿Toda qué? Toda amargura, ¿por qué? Porque el estar en amargura contrista el espíritu. Amén. Por eso el apóstol Santiago dice que no dejen que dentro de ustedes nazca una raíz de amargura
que los hace dejar de alcanzar la gracia de Dios. Entonces dile a tu hermano, quita de toda amargura. Toda amargura. Amén. Amén. Toda amargura. Enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes de ser benigno uno con otro. La palabra benigno no es veneno. ¿Ya? Yo le digo porque yo antes pensaba que era como venenoso. No. Antes, mucho tiempo antes. Si no, ser benigno significa, dice, ser bueno. Amén. ¿Ah? ¿Con quién? Unos con otros, misericordiosos, lo dice perdonando unos uno a a otros. otro. Como Dios también. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos perdonamos uno a otro, estamos contristando al Espíritu. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice, estar siempre gozosos. ¿Y qué dice? Primera Tesalonicenses, está siempre gozoso y orar sin cesar. ¿Qué dice? Y orar sin cesar. O sea, un mandato. Orar Sin sin cesar. cesar, un mandato. Amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. Hermano, aquí hay personas que yo lo he escuchado profetizar una vez y de ahí nunca más. El Señor te dice, no apaguéis el Espíritu. Amén. No descuides el don que te dio el Señor, que se activó mediante la imposición de manos del Espíritu. No menospreciéis las profecías. Entonces, examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Amén. Entonces, no tenemos que contristar al Espíritu Santo. No tenemos que apagarlo. O sea, si dejamos de orar, apagamos el Espíritu. Si dejamos de trabajar el don que Dios nos dio, estamos apagando el don, el Espíritu. Que el Espíritu nos dio. Para provecho, no nuestro. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta del don que Dios nos ha dado. Amén. 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 Mateo 17, 19, 21, y aquí estamos terminando, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra boca, fe. Porque de cierto, cierto digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diría, y ese monte, pásate de aquí para allá, de aquí a allá, y se pasará, y nada os será Imposible. imposible. Pero este género no sale sino con oración y Ayuno. ayuno. Entonces, acá los discípulos se ven enfrentados a un espíritu, en un joven. Y era un espíritu sordo y mudo que dice la palabra que por cierto tiempo llegaba, lo tomaba, lo sacudía, botaba espumarajo, lo tiraba al agua para ahogarlo, lo tiraba al fuego para matarlo. Y entonces el papá llevaba muchos años en esta aflicción. Entonces un día se encuentra ¿con quién? Con los apóstoles. Pastor, ahí dice discípulos. Sí, pero eran los discípulos de Jesús, con llamamiento apostólico. Amén. 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 Ah, pero no tenían fe, sí tenían fe. Pero lo que está diciendo Jesús acá, dice que reprendieron al Espíritu, pero el Espíritu no salía. ¿Por qué? Porque si analizamos el tema, no quería meterme en el tema, pero vamos a meterlo un poquito. Analizamos el tema. Había una atmósfera de incredulidad.
Entonces, esa atmósfera provocaba que no pudiera haber liberación en ese joven. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban echando fuera el demonio, la gente estaba mirando lo que pasaba. Ellos no estaban dudando. No creo, si lleva tantos años ese niño. Y muchas veces, hermano, pasa eso dentro de la iglesia. La gente mirando. ¿Lo echará afuera? ¿No lo echará afuera? ¿Qué habrá sido? ¿Una serpiente, un escorpión, un león? ¿Era el león de Willy Sabor? No sé. Pero, que no era león, era leona. Pero en vez de esa multitud, en vez de estar apoyando y diciendo, Señor, haz libre a ese joven, Señor, ayuda, y generando una atmósfera de fe, los apóstoles estaban peleando bajo una atmósfera de incredulidad de todos los que les rodeaban. Y muchas veces nos encontramos así, peleando bajo una atmósfera de incredulidad. Amén. Cuando nosotros debemos generar fe, hermano. Amén. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios se mueva y empiece a hacer sanidades, milagros, prodigios. Hayan portentos. Pasen cosas grandes. ¿Pero por qué no pasa eso? ¿Por qué? Porque estamos apagando el Espíritu. Amén. Amén. Y muchas veces a los pastores, les voy a encontrar un secreto, a los pastores les da lata orar, militar. ¿Por qué? Por la oposición de la iglesia. Por la negligencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque no está expectante a lo que Dios va a hacer. Amén. Y por eso Jesús cuando los ve, le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? ¿Por qué? Porque no solamente estaba amonestando a los apóstoles, que eran los discípulos de Jesús, sino estaba amonestando a la multitud que habían generado una atmósfera de incredulidad. Y por ende estaban peleando y peleando los apóstoles, no solamente con la incredulidad de ese padre, sino con la incredulidad de todos los demás. Amén. El problema es que la incredulidad es fe. Es fe a que Dios no lo puede hacer. Y por eso no ocurre nada en tu vida. Por eso tú no puedes ver milagros en tu familia, no puedes ver milagros en tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú generas la fe de que es imposible para Dios. Y la palabra dice que lo que es imposible no es para Dios, sino para nosotros los hombres. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Amén. ¿Y por qué generamos esa fe que para Dios es imposible? Porque hemos apagado el Espíritu. Amén. Pero Dios nos está llamando, iglesia, nuevamente a la palabra, para ser engendrado por Él, al Espíritu, para ser engendrado por Él. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu familia, Dios quiere hacer cosas grandes en tu trabajo. Amén. Pero sal de la incredulidad que he estado viviendo por mucho tiempo. Amén. Amén. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Y por qué? Porque la fe tiene que superar toda atmósfera de incredulidad. Porque mi fe tiene que superar todo diagnóstico médico. Amén. Porque mi fe tiene que superar toda realidad que estoy viviendo. Amén. El problema es que nosotros nos sumergimos en las realidades. Cuando entendamos que la tormenta es necesaria para extender nuestra ala y volar
sobre la tormenta. Y entender que después de esa tormenta vamos a vivir una bonanza tremenda, hermano. Vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Vamos a vivir de victoria en victoria. Dios quiere que tú vivas ya en victoria. Amén. Pero con nuestra poca fe. No puedes. No podemos. ¿Por qué? Porque tú le dices, Señor, toma, aquí está mi necesidad, toma. Pero después llega, se la arrebatas al Señor y te la echa. Y es tu carga. Amén. Cuando Dios dice que Dios no nos da carga más de lo que podemos llevar. El problema es que decimos, Señor, toma, te lo entrego, pero yo te lo arrebato. Por vuestra poca fe, Dios no lo puede hacer. Pastor, ¿me está hablando? No, el Espíritu te está hablando. Porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza y dieres a ese monte, y ese monte, pásate de aquí a allá, se pasará. Y nada os será imposible. Porque la palabra dice que nada es imposible para el que cree. Amén. Nada es imposible, diga a tu hermano, nada es imposible. Nada Para el Nada que es cree. imposible. que cree. Amada, nada es imposible. Dejará, dice el Señor, dejará de llorar lágrimas de muerte. Porque dice el Señor, yo te voy a engendrar vida sobre ti. Y te voy a bendecir y te voy a prosperar. Amén. Donde te rechazaron, dice el Señor, van a querer estar contigo. Van a querer ver al Dios que te va a prosperar y te va a bendecir, dice el Señor. Así que ya no llores más lágrimas de muerte, sino la canto de alegría, porque Dios lo va a hacer en tu vida. Te lo entrega el Señor a ti. Nada es imposible, hermano, para el que cree. Lo dice, pero este género no sale. ¿Qué cosa? ¿Qué no sale? La falta de fe. La incredulidad. La fe mal direccionada no sale, sino con oración. Amén. ¿Te falta fe? Métete con el Señor. En la oración. En el ayuno. En la palabra. Métete con el Señor. Y Dios te va a dar la victoria. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque esa fe que se desarrolla como un grano de mostaza, dice que el grano de mostaza es como es la semilla más pequeña, pero se vuelve una hortaliza Amén. y cambia de dimensión y se vuelve un árbol. Y posan. Los árboles, las aves de los cielos hacen sus nidos. Dios quiere que saques la incredulidad. ¿Para qué? Para que tu fe sea un árbol Amén. donde otros van a encontrar bendición por tu fe, donde otros van a encontrar salvación por tu fe, donde otros van a encontrar liberación por tu fe. Amén. Porque la fe que Dios te quiere dar no es solamente para ti, sino para que otros sean sustentados y reciban milagros y Amén. Gloria a sanidades Dios. mientras tú estás recibiendo de la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie, amado, y pida al Señor esa fe. Y pida al Señor
En esta hora que abre camino, cumple promesas, Amén. que aunque no vemos, pero Él está orando. Amén. Y mientras Él obra, tenemos que caminar por la fe. Que lo está haciendo mientras no lo veamos, y no por vista. Comienza en esta hora. Amén. Y diga al Señor, Señor, voy a apartar un tiempo para ti. Señor, voy a apartar un tiempo para estar en tu presencia, Amén. Amén. para leer de tu palabra, para buscarte, para conocer ese Dios sobrenatural, para ver esa promesa de Dios cumplida en mí. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque cuando Dios dice y da la orden, eso se tiene que ejecutar. ¿Sí? Amén. Sí. Amén. Amén. Y mientras llega ese tiempo, tú vas a estar leyendo, exhortando. A pesar de tu aflicción, vas a estar animando a otro y diciéndole: mi Dios todo lo puede, porque es el Dios que abre camino, cumple promesa, porque así es mi Dios, así es nuestro Dios. Es un Dios sobrenatural, que para el que cree todo es posible. Pero en la palabra tu mente se abrirá y conocerá su voluntad, que es buena, es agradable y perfecta. Amén. Que mientras lees la palabra y estás en la oración, va a venir el reengendramiento y serás un hombre y una mujer nueva. Que levantarás tus manos, tus alas como de águila, y las tormentas cuando vengan sobre ti solamente te van a bastar extender tus alas y serás vencedor. Oh Padre eterno, comienza en esta hora. Si tú hablas en lengua y la has callado, comienza en esta hora. En esta hora encender el fuego. Se enciende el fuego del don de Dios que está en tu vida. Comienza en esta hora a clamar, a gemir. Oh, comienza en esta hora, iglesia. Clama, dice la palabra, clama y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces.